Hola amigos, ¿cómo están? Baishaban. Nosotros somos los Pijameros. Nosotros somos cuenteros. Esta noche vamos a contar muchos cuentos. ¿Qué clase de cuentos? De princesas, de fantasmas, de hadas, de cumpleaños. De cumpleaños, muy bien. Monstruos. De monstruos también, muy bien. Monstruos. Y ahora van a ver quiénes son los pijameros. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Cómo se llama? ¿Sí, tu nombre? Adri. Ah, muy bien. ¿Tu nombre? Fernando. ¿Tu nombre? ¿Y el tuyo? No. ¿El tuyo? ¿El tuyo? Papi. Muy bien. Aquí estamos todos los pijameros que vamos a contar los cuentos. El que no vino hoy es Maxi, que se quedó a dormir. Ese es un pachurrano. Vamos a pedir a la gente que haga qué cosa. ¿Qué tiene que hacer? Dale like, suscríbete. Suscríbete después. Y dale a la campanita. A la campanita. Muy bien. Vamos a decirle otra vez a la gente quiénes somos nosotros. Somos Los los pijameros. Muy bien. Hoy va a contar el cuento del aeropuerto. Del aeropuerto. Había una vez unos niños que venían con sus papás, llamados Jorge, Ah, Melissa, y Anaí, tía Delio, tío Edgar y tía Blanca, con sus dos abuelos, abuela Sabina y abuelo David, muy bien. con los niños llamados Ale, Fer, Alvarito, Adri y yo, y Maxi. Ah, Y Ferchu. Y Ferchu. sí. Se fueron de viaje, se fueron al aeropuerto muy lejos y se fueron en un viaje que era larguísimo. Mm, Y cada uno ya decidió quién iba a ir en cada auto por piedra, papel o tijera. Y el que se fue en mi auto fue Alice, Per y Ale. mm. Y Maxito se fue en el auto de su mamá y su papá. Y Alvarito se fue con Fercho. Y llegamos en el lugar, en el aeropuerto, y esperamos y comimos algo. El vuelo vino a la tardecita. Después, por turno, se subieron en el avión. Mm. Y el avión ya iba a estar por despegar en 5 segundos. Y entonces Maxito vino con su mamá y se asentaron todos. Mientras el avión estaba por caer en el agua, ¡Upa! Maxito se dio cuenta de que estaba viendo el océano cómo estaba cayendo el avión. Porque el piloto se fue a traer la comida para el aeropuerto. Ah, y se olvidó de conducir el avión. Sí, y él se está estrellando. Opa. Cuando estaba por llegar al lugar donde ellos se iban a llegar. Faltaba 2 minutos para que lleguen y estaban cerca de la pista para aterrizar y tomar el segundo avión. Ujú. Pero se estrellaron con el mar y el superhéroe Maxi abrió con su puerta con toda su fuerza. ¿No tenías biberón? Sí, Ah. y tomó su biberón, después se puso musculoso Ah. y levantó el avión y le dijo al piloto, ¡rápido! ¡Anda porque el avión se va a estrellar contra el océano! Y después el piloto se fue y Maxi después le dio muchísimos biberones de leche y uno de jugo que es muy especial. ¿En serio? Para él que siempre se va a llenar. ¿En serio? Che? ¿Y de qué era el jugo? Era de su jugo favorito de naranja. Ah, naranja. Mm. Y le dijo a Maxi de que se iba a merecer también más cosas. Se iba a merecer un chupete, se iba a merecer ropita, su nuevo traje de superhéroe que le faltaba. Mm. Y el superhéroe Maxi se sentó. Y otra vez tomaron el segundo avión. Y llegaron a
con razón. Se metieron en el agua, pero Alvarito en una piscina, en una playa, no se quiso meter porque tenía algas. Pero Adriana se metió y Alvarito dijo, ni loco me meto. Oh, ni loco me meto. Qué bueno. Y dijo, aunque yo se hable y si no les demos nada, no me quiero meter en un mar lleno de algas. Y entonces Adriana se metió y dijo de que se iba a meter. Y encontró una estrella de mar y un caracol. Oh, Y Adriana salió corriendo porque vio un cangrejo. eso es terrorífico. Y vio una medusa. O peor todavía. Y se fue corriendo y todos nos sentamos. Y Adriana se puso a jugar con su computadora que trajo. Y Adriana estaba súper feliz porque estaban en el viaje. Y en el último día que pasaron se fueron en el Hotel Puma, donde Adriana se metió en la piscina pequeña y los niños grandes se metieron en la piscina profunda. Pero el más valiente que se atrevió fue Alex. Ah, Ale. Y yo. Ah, y también vos. Y yo me metí en la parte honda, pero Alex se metió en la parte que no era tan honda. Ah. Claro, porque yo le tengo miedo. Yo me puedo ahogar. Y yo me metí en la parte hondísima y después agarré el salvavidas porque Alex ahogó, porque quería venir conmigo. Ah. Y le puse y después le ayudé a que se suba en la orilla. ¿Y? Y colorín colorado, este cuento se acabó. ¡El superhéroe Maxi! Había una vez unos príncipes que tenían dinero que se querían casar con una princesa. Uno se llama Robertico Ah, mira. y por lo- José. Y José. Ya me gustó, caramba. Y después Robertico tenía poco dinero. Y Ajá. José tenía más dinero. Ujú. Y después Robertico le dijo a su papá que le dé dinero y además ahora José tenía poco dinero, le dijo a su papá que le dé. Además Robertico le llamaron la bruja para que le convirtiera a José en una rana. Ah, rana. Y cuando la princesa lo besó, pues se convirtió en príncipe normal. Y después todos se enojaron con Robertico porque era muy malo y le llamó. Además todos le llamaron a la bruja para que le convirtiera a Robertico en otra rana. ¿Otra rana? Y Porque yo tengo acá un sapo enfrente. No es él, ¿verdad? Ah, Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. muy bien. Un día, Robertico y José se fueron a la playa, donde había boyas. En las boyas, si pasaban las boyas, había un tiburón. Opa. Era muy grande. Megalodón siquiera. Qué- Un tiburón megalodón. Después, José se fue a la un poco más de la Allá la olla. Uf, boya. No Qué sabía. loco. Es que había un cartel que no se dio cuenta. Ah, no pilló. Cuidado, tiburón. Opa. Qué loco. ¿Y después qué pasó? Entonces, él se fue y vio un tiburón. Ajá. ¿Y? Entonces salió corriendo. Pero casi le muerde. Casi. 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 ¿Y qué pasó después?
una cosa, una moto de agua, porque esa corre mucho en el agua. Y después se fue. Pero las lagartijas comen más en el agua porque no se cansan. Claro que no. Pero una vez. No, eso son el empatón. Ah, ya. ¿Y después qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Después se fue en la moto de agua Ujú. y salvó sus vidas. Ah, Entonces José le dijo a Robertico que no tenía que pasar eso. Entonces se fueron a su casa y vieron la tele, comieron pollo asado. pollo asado. ¿Y colorín? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien. Esta vez voy a contar ¿Un cuento de qué? de bibliotecas. ¿Bibliotecas? Ah, Con Robertico y José. ah, Había una vez sí. Robertico y José. Ajá. Y Robertico también tenía mucho dinero. Y Ah, José tenía que comprar más dinero. ah, Porque él tenía un poco. ah. Y le pidió, Robertico, José le pidió a Robertico que le diera su dinero, Su dinero. pero no era suyo, ¿No era? ¿Y de quién era? de Robertico. Ah, de Robertico. Y entonces, Robertico se encontró con un tiburón en la biblioteca. ¿En la biblioteca? ¿Había un tiburón? Y había mucha agua. Opa. La biblioteca estaba llena de agua. Sí, y Ah. playa. Y con tiburones. Sí. Opa. Y José le preguntó a los tiburones si eran buenos. Ajá. Y los tiburones dijeron que sí. Ah, qué bien. Allí ya estaba tranquilo. Y luego le dieron su dinero, pero era suyo. Mm. Entonces le pidió a otra persona que... Y José le pidió a los tiburones más fuertes. Ah, Entonces le querían morder. ¿qué querían? Morder. Morder, ¿sí? Luego ellos tenían ruedas. Ruedas. Y, Sí, pero ¿cómo respiraban si eran acuáticos? No, pero estaba lleno de agua la biblioteca. Por eso respiraban en el agua. Ah, Mm. y luego le lanzó el tiburón Opa. en Paraguay. ¿En Paraguay? Y luego el coche. José se fue en su propio coche y era zapato. coche de zapato. Mm. Así, Ah, el coche de zapatos, sí. así saltaba y corría. Mm. Con su brillo. Sí. ¿Y luego? Después se encontró con un ¡Toro! Un toro. ¡Toro! y luego huyó en el cielo con alas y ¿Sí? tulbo. Ah, Y con brincador cuando saca de muy bien. Aquí Adri nos va a contar un lindo cuento de cumpleaños. ¿Cómo era? Cuenta un poco. ¿Quiénes se fueron al cumpleaños? ¿Eran princesas? ¿Eh? No, ¿Quiénes eran? no, muchas princesas. Muchas princesas. ¿Y, No, qué- no, ¿Y quiénes eran? no. Niñas. Niñas, muy bien. No, niñas. Niñas. ¿Y tenían la ropa rosa? No, no, no. ¿Qué colores eran? Azul. Azul, después Rosa. rosa, muy bien. ¿Y uno más? Ari. Muy bien. ¿Y después qué comieron? Pastel. ¿Pastel de qué era que me dijiste? ¿Que era pastel de frutilla? No, ¿de qué era?
¿De dulce de leche o chocolate? ¿No te acuerdas de qué era? Porque vos me dijiste que también tomaron jugo. ¿Jugo de qué era? Contale un poco a Fernando, ¿jugo de qué era? ¿Jugo de qué era? De naranja, sí. Decile, contale. ¿De Ari? Eso no sé qué es. O sea, tu jugo. ¿Sí? Tu jugo. Ah, el jugo de Adri. Ah, ¿y era jugo de naranja? No. Y después, ¿habían globos? ¿Qué colores eran? ¿Globos de color rosa? Muy bien. ¿Y qué otro color había? ¿Eran blancos? Sí. ¿Y amarillos? Amarillo es muy lindo también. ¿Te Es gusta? que mi cumpleaños no tiene amarillo. Ah, en tu cumpleaños no hubo amarillo. Y entonces, cuando comieron todo el pastel, cantaron la canción de cumpleaños. Y soplé papitas. Ah, ¿y apagaste la vela? Sí. ¿Cuántas velas había? ¿Una sola? ¿O dos? ¿O tres? Vos tenés 3 añitos. Oh, muchísimas velas. Upa, y ya me ganaste todo. Y después, ¿qué hicieron los niños cuando terminó el cumpleaños? ¿Se fueron todos a su casa? ¿O dónde? ¿O se quedaron a jugar un rato? ¿Se quedaron o se fueron? Se quedaron. Ah, se quedaron. Y entonces... Ah, bueno. ¿Y comieron hot cake? Sí. Ah, Pero no comieron cake. Todos no comieron cake. no comieron. No. ¿Y qué comieron? Yo entonces? estaba comiendo cake. ¿Solamente vos? Sí. ¿Y tu amiga cómo se llama? ¿No te acuerdas? Soy Belén. Ah, Achu y Belén. ¿Y cómo se llama tu amiguito, los que se fueron a tu cumple? Ita. Ito. Ah, y yo no me fui a tu cumple. Sí. Ah, pero yo me fui con zapatillas. O me fui con mis zapatos. Zapatos, muy bien. Y después cuando terminó el cumpleaños yo vine ya a mi casa, ¿sí? Y vos te quedaste en tu casa para dormir y para descansar. Y allí entonces, colorín colorado,